Hola, buenas noches. Buenas noches. Es un gusto saludarlos y saber que están conectados. Hoy vamos a aprender lo que Jesús nos enseñó en sus escrituras sobre la oración. Vamos a estudiar esta serie nueva que se llama Las oraciones de Jesús. Bienvenidos. Bienvenidos. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré
Hola, muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien desde donde quiera que nos veas. Te doy la más cordial bienvenida. Estamos en nuestra serie Las oraciones de Jesús. Las escrituras donde Jesús enseñó acerca de la oración, y también vamos a ver en clases posteriores las oraciones que Jesús hizo y la connotación que ellas tienen acerca de nuestra vida. Y el miércoles pasado veíamos este modelo que Jesús enseñó. Y básicamente el resumen es si oramos reconociendo la grandeza de Dios, este momento especial de estar en su presencia del Creador eterno, de nuestro Padre, a quien vamos para rendir nuestra voluntad, no para imponerla, no para que cumpla nuestros deseos. Y si además aceptamos nuestra necesidad de provisión, de perdón y de protección, hacemos que este tiempo de estar en su presencia sea tan especial, sea algo espectacular en nuestras vidas y por supuesto pues va a definir nuestro crecimiento espiritual. Pero en la misma escritura, pero en la parte que escribió Lucas, yo te compartía la parte de Mateo, pero donde lo escribió Lucas también, donde Jesús expresó este modelo, él no terminó ahí. Jesús da otras palabras donde les enseña a sus discípulos lo importante que es poder orar. Y allí en Lucas 11, del 5 al 6, leemos: luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Jesús les contó una historia, Jesús les contó una parábola. Esto no sucedió. Sin embargo, esta historia ilustra muchísimo un nivel de necesidad que tiene en este caso cualquier persona de este tiempo que llegaba un visitante a su casa y tenía por cultura la responsabilidad y hasta la obligación de poder darle de comer. Esto era muy común. Personas viajeras pasaban de manera repentina a tu casa y no necesariamente que fuera alguien muy cercano a ti, pero tú en tu corazón, por devoción a Dios, tenías como el interés de poder saciar su necesidad. En este caso, el hambre. Y en ese contexto es que Jesús les contó esta parábola, esta historia, con un propósito: enseñarles más acerca de la oración. Es decir, Jesús tenía un interés muy particular de que sus discípulos, sus seguidores, a quienes ahora podían ser hijos de Dios, tuvieran esa relación cercana con el Padre de ese momento tan especial. Y continúa y dice en el verso 7, supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Tú tienes una gran necesidad, dice Jesús en la historia, y tú vas a buscar a tu amigo a medianoche, pero tu amigo que ya está acostado en su dormitorio te grita: no me molestes, ya la puerta está cerrada, mi familia y yo ya estamos acostados. Y en el contexto de esta cultura, sus discípulos entendían muy bien qué grado de molestia generaba una petición así. Normalmente
en las casas de aquel tiempo, era solamente un cuarto, Y en la parte de abajo era donde dormían los animales. Ahí estaban las ovejas, ahí estaban las cabras, ahí estaban los pollos tal vez. Y en la parte de arriba, en una especie de tapanco, ahí dormía toda la familia. Para un padre levantarse a medianoche y poder satisfacer la necesidad de su amigo, realmente era una gran molestia. No solamente para él, sino para toda la familia. Era levantarse, no era como apretar un botón y que se prendiera la luz. Era realmente una labor que él tenía que esforzarse, tal vez molestar a los demás de la familia, buscar cómo prender una antorcha. Era molesto. Por eso esta ilustración a ellos ayudaba muchísimo cuando alguien tiene una necesidad y cuando va en busca de poder resolver su necesidad. Por eso le dicen, no me molestes, ya está cerrada. Pero Jesús continuó y dice, les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Jesús ilustró muy bien el grado de dificultad que el amigo tendría en ayudarte, en satisfacer tu necesidad, en responder a tu petición. Y hay varias claves acá que lo iban a llevar a ese amigo a poder responderte. Y era que tú de manera insistente y con un tiempo suficiente estarías ahí tocando, estarías ahí gritándole. Y la respuesta que Jesús da es, aunque no lo haga por la amistad, porque te quiere mucho y por ser tu amigo, sí lo va a hacer por tu gran insistencia, debido a tu audaz insistencia. Y eso es precisamente lo que Jesús quería que pudiéramos aprender nosotros. La importancia de la oración y la actitud que necesitamos tener cuando oramos, cuando buscamos a Dios. Y también Jesús enseñó acerca del corazón del Padre para las oraciones de sus hijos. Y como ya te decía, la actitud. Pero aquí la clave está la insistencia, cuando no dejamos de orar, cuando de manera insistente pedimos y buscamos a Dios. Y algo bien importante es que nuestra persistencia no cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, desarrollando en nosotros un corazón que no se cansa y una pasión por lo que Dios quiere. Una pasión de estar con Dios en su presencia. En este caso, lo que más importa de nuestra oración no es la petición misma, sino lo que importa de la oración es estar en la presencia del Padre, es pasar tiempo con el Padre, es poder hablar con el Padre, de quien tú eres su hijo, de quien te ama y de quien tú amas. Y si lo miras desde ese punto de vista de estar con quien te ama y de estar a quien tú amas, difícilmente, sería casi imposible no hablar con alguien a quien tú amas. Tú no puedes decir, yo amo mucho a alguien, pero no le hablo. O yo amo mucho a alguien, pero no paso tiempo con él, no paso tiempo con ella. Si tú escuchas a alguien decir esto, tú le dirías, dudo mucho que tú le ames. Porque en verdad no te importa hablarle, porque en verdad no te importa tanto pasar tiempo con él, pasar tiempo con ella. Eso no es amor. Y teniendo como referencia a esto, hermanos, pensemos en verdad la respuesta de nuestro amor al ser a nuestro Padre quien nos ama.
y quien en verdad busca en cada momento lo mejor para nosotros. Por eso Jesús da una conclusión de esta enseñanza. En el 9 y el 10 dice: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Me anima muchísimo lo práctico de la enseñanza de Jesús, porque Él utilizó estos verbos, pero en una forma activa, como actividades que están en proceso. No dijo piensen en pedir, piensen en buscar, sino dijo sigan pidiendo, continúen, permanezcan, insistan en buscar, insistan en llamar a la puerta. Y tal vez tú puedas pensar, ¿por qué Dios no responde a la primera? ¿Por qué Dios nos está pidiendo? Y aquí Jesús mismo, a través de esta historia, Él está ilustrando que necesitamos buscar e insistir en pedir e insistir en llamar. ¿Por qué? Porque realmente, como ya te decía yo, lo especial de la oración no es tanto en que Dios nos responda, sino el tiempo que podamos estar con Él. El tiempo que podamos estar con Él de manera más específica para que nuestro corazón se transforme más y más según su voluntad. Para que nuestro carácter se transforme más y más según el carácter de nuestro Padre, para parecernos a nuestro Padre. Por eso Jesús lo da como hechos en proceso, hechos en continuo proceso, hechos en continuo desarrollo. Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando y en consecuencia se va a dar. Jesús habló de acciones que perduran en actitud y en hechos. Esa actitud que no termina pronto, esa actitud que no nos lleva a desanimarnos, sino que nos lleva a persistir. Continúa en el verso 11 y 12 y dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Y tú como padre lo sabes. Tú no vas a responder de mala manera a la petición de un hijo que tiene hambre. Por eso aquí Jesús habla de alimento, habla de un pescado, habla de un huevo, habla de satisfacer una necesidad de hambre. Tú no vas a responder de mala manera dándole una serpiente o dándole un escorpión. Claro que no, dice Jesús. Tú le vas a dar algo bueno para satisfacer su necesidad. Y fíjate cuál es la conclusión. En el 13 dice: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. La misma parte, pero en Mateo 7:11, dice: cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se lo piden. Si nosotros como padres, desde nuestra condición humana y pecadora, dice Jesús, sabemos responder con cosas buenas a la necesidad de nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas, responderá con cosas buenas a nuestra oración. A nuestra oración. Y esto es algo muy importante, hermanos, que debiera despertar en nosotros a tener ese gran deseo de estar en la presencia de Dios.
Yo quiero preguntarte, ¿qué tan cerca tú te sientes de Dios? ¿Qué tan cerca estás con Él? ¿Cuánto tiempo pasas con ese ser que te ama, que te ha dado tanto? El propósito de esta serie es de que como discípulo de Jesús, como hijo de Dios, tú puedas renovar tu cercanía con Él. Y te sorprenderás el grado de necesidad que tenemos. En verdad, muchas veces no buscamos a Dios, muchas veces no hablamos con Dios, muchas veces no pasamos tiempo con Él. Por eso te decía yo, es imposible no amar a alguien no hablarle a alguien a quien amas. Es imposible no pasar tiempo con alguien a quien amas. Y eso fue lo que Jesús quiso ilustrar en esta parábola. Pero también Lucas más adelante quiso ilustrar a través de otra parábola, a través de otra historia, nuevamente la gran necesidad que tenemos de orar y poder permanecer insistiendo al lado de Dios. Y en Lucas 18, Jesús enseñó 2 parábolas acerca de la oración. Allí en Lucas 18:1 leemos y dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. El propósito de esta parábola es enseñarles que los discípulos de Jesús debían orar siempre sin desanimarse. La versión NTV dice, siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Otra versión dice, para animarlos a orar en todo momento y no rendirse. Me asombra mucho y me llama la atención porque Jesús desde aquel momento quiso enseñarle a sus discípulos a través de esta historia a orar siempre y a no desanimarse. O como dice esta otra versión, a no darse por vencidos. Es decir, porque Él sabía que éramos muy propensos a desanimarnos, que somos muy propensos a darnos por vencidos, que somos muy propensos a rendirnos. En otras palabras, que somos muy propensos a dejar de orar. Y tal vez tú mismo ahorita que me estás escuchando y que eres un seguidor de Jesús, tú has dejado de orar. Para ti es esta escritura. Y aun si no has dejado de orar, también es para ti, también es para mí. Porque dice orar siempre sin desanimarnos. Porque Jesús sabía que podíamos orar, pero podíamos orar desanimados. Que podíamos orar y no orar con fe, no orar con la actitud de confianza. Y ese es el propósito que tiene esta parábola que Jesús enseñó. Y la parábola dice así, ahí en el verso 2 y 3. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Me ayuda mucho, me anima mucho cómo es Jesús. De veras que es súper impactante y es súper especial cómo Él a través de estas parábolas ilustraba tanto una aplicación para nuestras vidas, en este caso acerca de la oración. Y en esta historia hay 2 personajes, pero hay 2 personajes tan distantes, hay 2 personajes tan contrapuestos, que están en polos tan opuestos y tan separados, que tiene mucho que ver para la enseñanza que él va a dar. Primeramente había un juez, un dictador de sentencia,
alguien que debía de responder a las peticiones de alguien que quería justicia. Pero tenía dos condiciones. La primera es que no tenía temor de Dios. Y por si algo faltara, no se preocupaba por la gente. Entonces imagínate un juez cruel, un juez muy poco sensible, que no tenía temor de Dios, que no le importaba a la gente. Él no iba a responder de manera pronta a las peticiones de justicia de otra persona. Y por el otro lado, el contraste radical es una viuda, el eslabón más débil dentro de esta sociedad. Por dos condiciones. La primera, por ser mujer. En esta sociedad, una mujer no tenía como un valor en la sociedad. El valor que le daba a una mujer en la sociedad era su esposo. Una mujer no podía adquirir bienes, por eso existía la ley del levirato. Cuando una mujer moría sin tener hijos, ella no podía tener una propiedad, podía perder hasta su misma propiedad. Por eso el hermano del difunto la tomaba por esposa y los hijos que tuviera con él iban a ser nombrados como hijos del difunto para poder reclamar los bienes. Entonces esas dos condiciones de ser mujer y de ser viuda la hacían totalmente vulnerable. Por eso Jesús a propósito quiso que los personajes de su historia fueran así de distantes. Un juez cruel e insensible y una mujer tan desamparada, una mujer tan débil. Y esta mujer tiene una petición: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Continúa la narración y dice: durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. No temo a Dios, no me importa la gente, no me importa la debilidad de esta señora viuda, no me importa su dolor si acaba de perder su marido, no me importa si por su condición tan débil en esta sociedad no puede adquirir bienes, no puede quedarse con los bienes de su extinto marido. No me importa eso, pero me ha vuelto loco de tanta insistencia. Me ha vuelto loco de que todos los días está acá. Y realmente en el griego lo que dijo me ha golpeado la cara todos los días, al punto de dejarme el ojo morado. Esa sería como la traducción literal. Ha estado aquí, ha estado diciéndome, me ha insistido, no se ha ido. Puedo pensar en la ilustración cuántas veces esta mujer le insistió y las mismas que él le dijo: no te voy a ayudar, no me importa tu necesidad, quiero que te vayas. Hasta que al final dice: pero me está agotando con sus constantes peticiones. Y respondió a la petición de esta mujer desvalida. Y tomando como referencia esta historia, Jesús dijo en el verso 6 y el 7: entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Jesús dijo: si ustedes no dejan de orar, si ustedes no dejan de insistir como lo hizo esta viuda, que movió al corazón más cruel y que movió al corazón más insensible, ¿qué acaso
¿Ustedes creen que su Padre Celestial, que ama a su pueblo y que los ha escogido, no responda a ustedes el clamor que han hecho de día y de noche? ¿Que acaso no creen que Dios hará justicia? Está preguntando. Y lo que está diciendo Jesús es: nuestro Padre Celestial no es como ese juez cruel. ¿Seguirá aplazando su respuesta? Claro que no, pero el secreto está a constancia. Clama, un clamor a Dios, un clamor al Padre es atraer su atención, es abrir sus oídos, es unir tu corazón al deseo de que tú estés junto a Él, de que permanezcas en Él. Y te repito, Jesús enseñó esta parábola porque en verdad Él sabe nuestra condición, que nos desanimamos, que nos apartamos, que dejamos de orar. Tal vez tú mismo que me estás escuchando, tú has dejado de orar. No sé si un día, no sé si semanas, no sé. Pero yo mismo quiero, utilizando las palabras de Jesús, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo? ¿Acaso creen que Dios no te responderá si tú lo buscas y le clamas? La respuesta es sí, te va a responder. Vuelve a Dios, vuelve a buscarlo, volvamos a buscarlo. Y también la pregunta sería: ¿por qué Dios sería como este juez? No en el caso de no respondernos, sino en el caso de retrasar nuestras peticiones. En este sentido, Dios, como nuestro Padre, sabe exactamente lo que necesitamos. Ejemplo, imagínate que en el mismo lugar está una persona que va a hacer una fiesta y que ese día ora pidiéndole que no llueva. Y en ese mismo lugar está un señor de campo que sembró y que necesita que llueva para que su cosecha se dé. Y están en el mismo lugar y los dos oraron al mismo Padre Celestial. ¿A quién va a responder Dios? ¿No te has puesto a pensar en ello? Pues va a responder a quien más lo necesita, según sus planes. Es decir, cuando a veces Dios se tarda en respondernos, y es que a veces no se tarda, a veces su respuesta es no, o a veces la respuesta no es la que nosotros queríamos escuchar. No es por Él, no es porque Él se tarde, más bien es algo que quiere enseñarnos a nosotros. Tal vez paciencia, tal vez persistencia, tal vez fe, tal vez para no desanimarnos. Y así Jesús lo ilustró en esta parábola, de lo importante que era orar y buscarlo. Y en el 8 dice: les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esa es la gran pregunta. Aquí quería llegar Jesús. Todo esto tiene que ver con tu fe. Todo esto tiene que ver con mi fe, tiene que ver con mi confianza en Dios. Tiene que ver con estar con Él. Tiene que ver con persistir creyendo en que Él tiene lo mejor para mí. Si no me responde hoy, Él sabe por qué. Y esto es algo, hermanos, que debiera despertarnos, que debiera alertarnos y que también debiera animarnos a buscar a Él de manera persistente. Los seguidores de Jesús necesitamos oración constante para poder desarrollar nuestra fe. Si no estamos constantemente orando y buscándolo, no vamos a desarrollar nuestra fe. Por eso Jesús, como conclusión de esta historia, Él dijo: ¿acaso cuando el Hijo regrese encontrará fe
encontrará fe, encontrará confianza en el Padre, que tú lo has buscado, que tú has insistido a estar con Él. Pensémoslo. Y en verdad arrepintámonos si es tu caso, que has dejado de orar. De veras pensamos o pensé en predicarte de esto, en enseñarte de esto, porque yo estoy seguro que algunos de nosotros hemos dejado de orar, o ha habido oraciones tibias, o te ha costado, o ha habido oraciones monótonas. Y Dios quiere que permanezcamos junto a Él, al ser que te ama, y te ama demasiado. Para terminar, como conclusión, ¿por qué dejamos de orar? Hay muchas razones, yo te puse 4. Primero, porque nos desanimamos. Dejamos de orar porque nos desanimamos, por no ver respuestas prontas o por no ver las respuestas que nosotros quisiéramos ver. Y como no vemos esas respuestas, nos desanimamos, somos muy desesperados. Queremos las cosas pronto, queremos que Dios nos responda en nuestros tiempos, a nuestra manera y a nuestra voluntad. Y la verdad que si tú eres padre, tú mismo sabes que no vas a conceder todo lo que tu hijo te pida, porque mucho de ello lo va a afectar. Tú vas a darle como padre en tu amor lo que tú sabes que lo va a ayudar a construir con el mejor carácter, con la mejor integridad, con el mejor corazón. Pero muchas veces nosotros nos desanimamos. Número 2, porque perdemos nuestra fe. Perdemos nuestra fe. Por eso Jesús enseñó acerca de la fe. ¿Cómo construimos nuestra fe? Precisamente orando. Entonces, si dejamos de orar, si dejamos de pasar tiempo con Dios, pues nuestra fe no se fortalece y se vuelve un círculo caótico, un círculo que nos lleva al caos, que no nos va a ayudar. Luego también dejamos de orar por orgullosos, porque hemos creído que con nuestras fuerzas vamos a cambiar, porque hemos creído que sin Dios podemos lograr nuestras metas. Y es probable que puedas lograr tus metas, pero no las metas de Dios en ti. Por orgullosos, porque nos creemos autosuficientes. Piénsalo si no es tu caso. Algunas veces yo sí tengo que reflexionar que he dejado de orar y de buscar persistentemente a Dios, o cuando mi oración no es de devoción y entregada, ha sido por mi orgullo. Y la última, dejamos de orar por ingratos. Conozco más de uno que cuando tenían una gran necesidad o un gran sueño, ahí estaban con Dios buscándole, y Dios, sana a mi hijo, o Dios, dame este trabajo, o convierte a mi familia, o libra de esta gran tentación a mi hijo, a mi esposa, a mí. Y cuando Dios nos ayudó a vencer, cuando Dios cumplió nuestros sueños, cuando Dios resolvió tu problema, cuando Dios resolvió mi necesidad, nos volvimos ingratos, malagradecidos. Y como ya no tenemos la necesidad, ¿sabes qué hicimos? Dejamos de buscarlo, dejamos de pasar tiempo con Él, dejamos de hablar con ese ser que nos ama tanto. Y yo te decía al inicio, es imposible que tú dejas de dirigirle la palabra a alguien a quien tú dices amar. No seamos ingratos, hermanos. No seamos ingratos. La razón suficiente para orar sería que estamos en la presencia del ser quien más nos ama, quien más nos ha amado
y quien más va a seguir amándonos. Para practicar, quiero animarte que si a ti te está costando orar, que puedas buscar a alguien que pueda ayudarte a reiniciar tu vida de oración. Si te está costando, busca a alguien. No te quedes ahí. Es un punto gravísimo de apartarte completamente de Dios. ¿Ok? Y si tú eres alguien intermitente en tu oración, yo también quiero animarte que a partir de este día, miércoles, no dejes de orar ningún día de la semana. Te lo propongas. Ya con el modelo que Jesús nos enseñó, que te compartía la semana pasada, y con estas dos parábolas que hoy te mostré y que Jesús nos enseñó. Me animaría que así fuera. Me animaría y que en otra ocasión pudieras compartirlo. Vas a ver que podemos levantarnos con Dios. Te pido que me acompañes para terminar orando. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza de mantenernos en oración. Padre, cuando tú lo enseñaste, me pongo a pensar, es que tú sabías que así de inconstantes somos. Te pido mucho que pueda mover nuestros corazones, nuestra voluntad para buscarte. Aún, Dios, si nos está costando, que busquemos a alguien que nos ayude. Yo estoy seguro que va a haber más de uno, igual y al otro le está costando, y entre los dos poder ayudarnos. Sí podemos lograrlo, Padre, por favor. Pido mucho que nos ayudes y nos fortalezcas en este tema. Gracias, Jesús, por tu gran cuidado a nuestras vidas en todas estas áreas. Gracias por tu gran preocupación, por tu gran amor. Gracias en verdad. Dejo todo en tus manos. A través de tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias. Practícalo, hermano. De veras, practícalo. Nos vemos a la próxima. Gracias, Romeo, por la clase. Estuvo excelente. Gracias a ustedes por estar conectados. Los animamos mucho a poder poner en práctica lo que hemos aprendido hoy en la oración con Jesús. Amén. También queremos invitarlos a unas actividades que va a haber este fin de semana. Mañana va a haber un taller renovando nuestro corazón con el tema principal, depresión sin Dios, a las 8 de la noche. También el viernes a las 7:30 va a haber un taller para padres de preadolescentes y adolescentes. El viernes a las 7:30 y el sábado a las 6 te tienes que inscribir, pero va a ser de gran bendición para tu vida. Esperamos puedas asistir. Y les recordamos que el domingo a las 10:30 vamos a tener nuestra siguiente clase. Esperamos se puedan conectar y poderlos saludar aquí también. Y recuerden, todas las clases se están transmitiendo por Facebook, por Instagram, por YouTube. Y aún en Facebook están guardadas por si alguna la quieren volver a ver. Pasen buena tarde. Saludos. Saludos.